Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de Ultimátum, en el programa de En Contextos, para analizar la agenda sociopolítica nacional, lo que pues está en el escenario nacional y que es importante que estemos enterados, que estemos dentro de las grandes decisiones, sino como decisores al menos informados de lo que está ocurriendo. Y pues hay muchos temas de los que vamos a hablar el día de hoy, pero antes de empezar, como lo hacemos todas las noches, le enviamos un abrazo fraternal a todas las personas que están atravesando en este momento por la difícil situación de la pérdida de un ser querido o por estar con alguna persona en el hospital, en algún tratamiento derivado sobre todo por el tema del COVID. Que nos estamos acercando a las 200,000 víctimas. México se ubica entre los países con mayor índice de mortalidad, con mayor dificultad para poder, digamos, establecer un buen esquema de vacunación. Y en medio de la pandemia y en medio de las circunstancias que todos conocemos, les decimos que hay que cuidarse. Justamente derivado del tema de la pandemia y la vacunación, hay un par de temas que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, solamente antes de iniciar, le mandamos un abrazo fraternal y nuestro reconocimiento a todo el personal médico que está atendiendo este terrible problema de la pandemia del COVID-19. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gusto saludarte. Pues vamos a dialogar hoy, Ricardo, pues el tema, hay varios temas locales derivados de la vacuna. Fíjate, dos temas interesantes que me gustaría que platicáramos. Uno, que en el caso del estado de Chiapas se intentó cerrar las playas como se está haciendo en otros estados, hay que señalarlo. Se está haciendo en otros estados, se intentó hacerlo, sin embargo no fue posible porque las manifestaciones, los grupos de los comerciantes, los prestadores de servicios en esas zonas se manifestaron, bloquearon la única vialidad que lleva a Tapachula y que conecta todo el Soconusco. La bloquearon por alrededor de 6-7 horas y bueno, las autoridades se dieron y pues sí, van a estar abiertas las playas con, por supuesto, desde luego las consecuencias probablemente que haya un aumento de contagios en estas fechas de Semana Santa. El otro tema derivado de las vacunas es también que se ha anunciado muy probablemente el regreso a clases, el regreso a las actividades escolares, sobre todo en la educación básica, y esto ya también despertó digamos, una reacción de parte de los académicos o de los maestros asociados en el Sindicato de Trabajadores de la Educación, CENTE, o de la CENTE, y que ya están marchando a la Ciudad de México justamente como una forma de, digamos, de manifestarse en contra de esta decisión. Esos son dos temas locales muy importantes, pero aparte hay otros dos temas que yo quisiera que tocáramos el día de hoy, Ricardo del Muro. Te digo porque vale la pena que metamos a la agenda esto. Pues sigue el tema de la reforma eléctrica, de la reforma a la ley de la energía eléctrica, con todas las consecuencias que tiene. Los jueces otorgaron ya la suspensión definitiva y el presidente de la República primero se puso muy molesto, después incluso acusó a Bimbo, a Walmart, a Oxxo y a grandes empresas de haberse amparado, acusó a los jueces, pero parece ser que ahora como que ha entrado en un momento, digamos, de reflexión y ve que hay un costo muy alto de estar peleándose con el Poder Judicial y ha dicho, vamos a esperar a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia. Y el otro tema que me parece muy, muy importante es el nuevo frente de disputa que se ha abierto entre Morena, aquí hay que decirlo, es el partido Morena, con el INE. La razón, que el INE modifica el reglamento en donde se otorgan la asignación de diputados por mayoría plurinominal, que en el pasado, en el 18, en la elección pasada, le otorgó a Morena una sobrerepresentación de hasta el 58% en la Cámara de Diputados, que es contrario a la ley, de acuerdo a la interpretación, en donde dice que ningún partido debe tener más del 8% de sobrerepresentación de la totalidad de los votos obtenidos. Eso es un tema un poquito complicado en números para efectos electorales, pero lo vamos a decir porque tiene una complicación política. Aquí tenemos 4 temas, Ricardo del Muro, y uno más, un tema importantísimo. La frontera sur se cierra aparentemente, sin embargo, el flujo migratorio continúa. Es decir, no es fácil cerrar la frontera sur y no obstante que haya un convenio con Estados Unidos, aparentemente,
nosotros cerramos la frontera, ellos nos dan vacunas. No obstante eso, la frontera sur sigue porosa y sigue abierta. Ricardo de Muro, 5 temas que vamos a discutir el día de hoy. ¿Por dónde le entramos? Pues por lo local, si quieres. Órale. Yo creo que es interesante porque estamos ya en la antesala de la Semana Santa y el gobierno, tengo entendido que el gobierno chiapaneco tomó la decisión sobre la Secretaría de Salud, por supuesto, y el gobierno estatal tomaron la decisión de establecer el cierre total de las playas y plantear la ley seca, como tú bien lo señalabas, en esta Semana Santa. Buscando que se extendiera la medida hasta abril incluso. Y por supuesto, pues esto se tenía el antecedente del famoso puente largo que tuvimos hace una semana, cuando se adelantó se adelantaron las celebraciones del 18 y del 21 de marzo y que tuvimos un puente desde el viernes hasta el martes de la semana pasada, sí. de la semana antepasada, y lo que se le llamó el puente largo, sí. generó que las playas de México y de varias partes del mundo estuvieran llenísimas, y se teme que esto genere un rebrote de la pandemia o que se generen mayores contagios, ¿no? Lo que he llamado la tercera ola, ¿no? De la pandemia. Se tiene el antecedente de la Semana Santa del año pasado, que también la gente no tuvo las debidas precauciones, las playas se llenaron y también esto generó que se incrementaran los contagios. Pero bueno, esto motivó el reclamo, justo reclamo yo diría, porque finalmente yo creo que uno de los sectores más afectados que tiene nuestro estado en estos momentos por el cierre de actividades y demás, pues es el sector turístico. Aquí hay varios puntos. En primer lugar, las cifras del sector turístico chiapaneco han estado cayendo en picada, incluso venían cayendo antes de la pandemia. Tenemos de secretaria de Turismo a la hija de Jorge de la Vega Domínguez, que pues su único mérito es que es hija de Jorge de la Vega Domínguez y que ha sido una administración totalmente gris y sin mayores perspectivas, incluso con aspectos chuscos como el hecho del famoso video porno que se filmó en el Cañón del Sumidero, y con una total falta de imaginación. O sea, da tristeza que la Secretaría de Turismo, pues lo único que se le ocurre para tratar de atraer el turismo en nuestro estado es hacer libros, que son libros caros, que nadie lee. O sea, son libros para regalar y que nadie compra. Que nadie compra porque son libros demasiado, pero para el que los edita, pues es el gran negocio, ¿verdad? Porque los vendes al precio que sea, tienes el comprador amarrado. Y bueno, también Catina de la Vega pues ha hecho mucho dinero con la cuestión de la renovación de las ciudades rurales. Y en fin, yo creo que son de las rémoras de los sexenios priistas, que ojalá pronto dejemos de ver esto. Pero a lo que yo voy es de que en este contexto, prácticamente los servidores turísticos no tuvieron interlocución con el gobierno, ni se sabía su situación, y entonces, pues, obvio, ante la perspectiva de que su mejor semana les cerraran la posibilidad de recuperarse económicamente, pues optaron por cerrar la carretera costera, hacer un plantón, y bueno, ahí afortunadamente entró al quite la Secretaría de Gobierno, y se logró resolver después de 9 horas, se logró resolver un problema que estaba convirtiendo en un conflicto social bastante pronunciado. Por supuesto, aquí también hay, esto si quieren ya con esto lo paro y dejo abierta el debate, está la participación del
del presidente municipal de Tonalá, me parece, o de Arriaga, que apoya este grupo y que trata de supuestamente de jalar beneficios políticos para su área. Pero son muchos puntos. Por un lado, el aspecto político, la crisis de los restauranteros y de la gente, de los palaperos que trabajan en las playas de Chiapas. Y por el otro lado, pues la nula capacidad de las autoridades turísticas para darle alternativa a nuestros prestadores de servicio. Muy bien, Ricardo. Generar recursos. Muy bien, vamos a poner en contexto muy rápidamente. Ahorita vamos a pedirle a Juan Carlos que intervenga, pero vamos a poner en contexto este problema, porque parecería, digo, si lo dejamos nada más como noticia, en donde pues resulta que nos bloquearon la carretera y el gobierno llegó a un acuerdo y los dejó trabajar, es muy simple. No, ¿qué es lo que pasa? Tú ya adelantabas algunas cosas, Ricardo. El turismo en el estado es un turismo incipiente. Mucho de autos, digamos, de autopromoción, es decir, la promoción que se hace es por la propia gente que está en esos lugares y particularmente en las playas de nuestro estado, que son playas hermosísimas, están absolutamente desperdiciadas porque de veras no tenemos una infraestructura turística que bien se le podría sacar mucho dinero y convertir a Chiapas en un estado turístico. Es decir, las playas de Chiapas no tienen nada que pedirle a Zipolite y a las playas de Oaxaca, por ejemplo, son creo que incluso más hermosas. Sin embargo, no tienen esa promoción turística y no tienen ese vínculo, digamos, con cierto sector poblacional para que puedan llegar. Y hay buenos lugares, muy buenos lugares. Y sin embargo, pues los que viven en esos lugares y que viven del turismo, en Tonalá, Arriaga, Pijijiapa, en esta zona de la zona costera, pues solamente tienen ingresos, digamos, de buenas condiciones en los famosos puentes, ¿no? Porque no hay una infraestructura, no hay promoción, no hay digamos, un turismo permanente. Y solamente llegan, así, digamos, en mayoría, pues un turismo que proviene de Tuxtla Gutiérrez y del propio estado, es un turismo interno. Al principio, cuando fue la pandemia, estos grupos incluso cerraron sus comunidades para bloquearse ante el COVID. Ahora, como que de alguna manera han encontrado una forma de decir, pues con las medidas necesarias, pero necesitamos sobrevivir, necesitamos vender, necesitamos ofrecer el servicio. Y me parece muy justo su reclamo, de verdad, porque han sido abandonados durante muchos años, se les ha invertido, sí, pero muy poco. Se ha, digamos, subestimado el potencial económico que tiene esa zona y me parece que es el momento de voltear a ver la región costera de Chiapas, que tendría mucho que dar en el sentido de pesca deportiva de altura, en el sentido de turismo, en el turismo de un turismo de salud, de un turismo muy naturista, muy apegado, digamos, hay lugares verdaderamente extraordinarios en la costa chiapaneca y es el momento de voltear a ver. No solamente de resolver el problema de un paro en la carretera, sino de voltear a ver el turismo en esa zona. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Muy buenas noches. No se escucha, tienes bloqueado tu micrófono. Hola. Primero que nada, noches, saludarlos. Una disculpa por no haber estado mucho. Como sabrán, andamos muy atareados ya a punto de dar arranque en unos días a las campañas políticas, en donde pues es casi un hecho. Bueno, ya ven que en política todo es hasta que es, pero bueno, es casi un hecho. Y cuando es, a veces no es. Sí, claro. Ya ven cómo se fueron acomodando las fichas, todavía no se terminan de acomodar, parece que mañana va a haber ya humo blanco ahí en la alianza y tal vez en Morena, mañana, pasado, esta semana no pasa, sí. Entonces ya tendremos para el 26, digamos, ya todo el cuadro completo en todo el estado para empezar ahí sí a poder hacer proyecciones y análisis más, digamos, a partir de realidades, ¿no? Entonces, en eso estamos, y sí nos está ocupando más allá ya volví a perder la tranquilidad que tenía charlando aquí con ustedes todos los días, pero bueno, es una cosa por otra, es un poco tiempo, y por supuesto que vamos a seguir acá siempre, independientemente del resultado, si ustedes me lo permiten. Dicho lo anterior... Siempre eres bienvenido, Juan Carlos. Dicho lo anterior, no puedo más que coincidir plenamente con el análisis del maestro Ricardo del Muro, donde efectivamente la disyuntiva
Primero, coincido plenamente en que se trata específicamente, aunque Chiapas vive de turismo nacional e internacional, no es en el caso del turismo de Semana Santa, el playero propiamente, salvo en los lugares donde tradicionalmente, como San Cristóbal, Comitán y algunas, bueno, y lo que es Palenque, sí se hace, sí vienen turistas nacionales, pero nuestras playas, pues básicamente es turismo local. Local. Exactamente, es turismo local y coincido con el... Entonces, bueno, están en una disyuntiva entre el riesgo de la salud y la supervivencia, porque efectivamente la Semana Santa es como el buen fin, digamos, el efecto económico que produce toda esa derrama económica, pues los ayuda a reponerse de todo el año y entonces, pues anunciar drásticamente acá el problema es ver la desconexión entre las dependencias de gobierno, donde una anuncia una medida drástica, sí, una reacción que luego tiene que atender la Secretaría de Gobierno y que tiene que llegar a un acuerdo para que yo veo difícil que vayan a respetar, no va a haber manera, digamos, de supervisar que efectivamente los aforos a estos sitios pues sean del 50%, la gente va a vender, ¿no? Va a vender porque para ellos es un tema de supervivencia. Y vuelvo a reiterar el tema desde el inicio de la pandemia, es pues la falta de apoyos económicos para poder sortear estos momentos, las consecuencias económicas devastadoras que está trayendo la pandemia. Por otro lado, coincido contigo, a mí me tocó como secretario de Turismo tratar había proyectos muy ambiciosos. El problema en Chiapas es que no hay proyectos y los que te presentan son demasiado ambiciosos. Me tocó ver un proyecto para hacer varios muelles en Puerto Arista, por ejemplo, que es una inversión millonaria. Y yo dije, bueno, si ni siquiera tenemos una subestación eléctrica, no hay un cajero, no hay una clínica que pueda dar atención inmediata a una persona por ahogamiento, había que atender primero necesidades básicas como para estar pensando en compararnos con destinos turísticos como Huatulco y estas playas tan socorridas ahí sí por el turismo internacional que tiene Oaxaca, ¿no? Que sí hay alguna diferencia, déjenme decirles, porque la fauna marina de las bahías es muy distinta a la fauna que vemos acá en el mar abierto que tenemos. Es decir, los peces de colores se pueden apreciar a unos metros en cualquier bahía de Huatulco y aquí no. No solamente es el color, es la fauna marina. Sin embargo, en contraste, tenemos 300 kilómetros desde Paredón hasta el río Suchiate, son 300 kilómetros de litoral con, Manglares. con manglares, Con manglares. que no se ha potencializado, seguimos teniendo una economía muy rupestre, un turismo muy aldeano, que le gusta a cierta parte del turismo internacional, pero que no deja derrama económica. Es decir, la gente que viene a estos lugares paradisíacos, aislados, pues no viene a gastar, viene a aislarse, a sobrevivir, vienen, si no mochileros, pero sí traen ahí vienen a esquiar, digo, pues lo hacen allá en Huatulco. Pero bueno, está el tema de la observación de aves, el turismo ornitológico, las aves migratorias, durante la etapa invernal, que el potencial que tiene Chiapas tiene más del 65% de todas las aves que habitan el país. Y parte de estas aves migratorias se pueden observar cuando viene el invierno en Estados Unidos y Canadá. Vemos ahí especies que viajan desde allá y pasan y se estacionan un tiempo, inclusive a reproducirse en todo esto. Entonces sigue siendo... Estás hablando de Chocohuital y toda esa zona. Exactamente, donde... sí, sigue siendo un tema pendiente resolver este problema y seguimos siendo turismo local, netamente local. Entonces, pues sí, yo coincido que no ha sido propiamente el turismo, no solo en el gobierno estatal, sino a nivel nacional, pues no ha sido una prioridad. Y menos con la pandemia. Si pudo haberlo sido, la pandemia, pues prácticamente a nivel mundial, ahí sí, ha reprimido pues las actividades turísticas, las ha restringido de una manera drástica, ¿no? Entonces, lo que me preocupa, y lo mencionabas al principio, es que ya el bloqueo de carreteras por cualquier motivo, desde por ejemplo la renovación de un sindicato o cualquier demanda, como el caso de Teopisca, que hoy bloquearon la carretera por demandas de obras, es que una demanda local, al bloquear una carretera, tiene un impacto en toda la economía estatal y eso está causando severos daños
al resto de la economía, porque no solamente la movilidad de personas, sino de productos agrícolas que son perecederos y que se ven bloqueados, todo el tráfico, digamos, todo el comercio local, todo el movimiento de mercancías se ve severamente afectado por estos. Pero, Juan Carlos, pero lo que sí hay que decirlo con toda sinceridad es que tampoco hemos tenido, digamos, un programa de desarrollo en la zona costera del estado. Es decir, se ve, se conoce, tenemos, digamos, fraternalmente una muy buena relación con toda la gente de la costa, es decir, nos resulta muy simpática, es la gente, sabemos cómo es la gente de la costa, y vive mucho adaptándose a circunstancias, pues, extremas de sobrevivencia, pero no tenemos, por ejemplo, esquemas de pesca. Chiapas tiene, tú lo dijiste, más de 300 kilómetros de litoral y no tenemos, por ejemplo, un solo buque de pesca. Yo, y como todos ustedes, estamos en la playa chiapaneca y vemos los buques allá al fondo que vienen de Sinaloa, de Sonora, incluso internacionales, japoneses, y porque hay muy buena pesca, porque se trata de mar abierto y son especies efectivamente no de observación, sino de captura. Y Chiapas no tiene un fomento pesquero que le permita, digamos, de alguna manera generar esquemas, digamos, de desarrollo económico en esas zonas. Más allá del turismo local, Chiapas sí tendría oportunidades. Ya mencionaste el tema del manglar, que genera zonas laguneras únicas en el país. Creo que solamente Nayarit tiene algo parecido y solamente una parte, pero únicas en el país. Es decir, sí se podría generar un turismo interesante, no necesariamente turismo como el tipo de Cancún, porque pues son inversiones enormes, pero sí inversiones menores que le permitiría a un cierto, digamos, segmento poblacional del turismo que le gustan las cosas más naturales, el senderismo ecológico, etcétera, etcétera, haciendo proyectos interesantes que puedan desarrollar esa zona. Mira, me tocó ir a mí, lo digo como una experiencia personal, normalmente nunca saco experiencias personales, pero me tocó ir cuando fue lo del temblor, y esa zona fuimos llevando víveres y llevando apoyo a la gente. De verdad es de una tristeza terrible, terrible las condiciones en las que quedó la gente de la costa después del temblor del 17 de septiembre, del 9 de septiembre del 17. Y no hemos hecho programas de recuperación. Entonces, no es que justifique que tomen la carretera, es que no tienen de otra, es que tienen que sobrevivir. Las condiciones están terribles en la zona costera. En fin, ¿qué opinas? Vamos a dar una vuelta más a este tema. Si eso le sumas, permíteme, si a eso le sumas el anuncio del cierre del tránsito fronterizo vehicular para actividades no esenciales, no tarda en haber una reacción en la zona fronteriza de Comitán y de Tapachula por la cantidad de dinero que representa el flujo de guatemaltecos a los centros comerciales. Más del 60% de los socios, por ejemplo, de la cadena Sams en Tapachula, desde que se abrió, son guatemaltecos. Están acostumbrados a ir a hacer sus compras en Tapachula y también a proveerse en Comitán y abastecer sus comercios. Ahí han desarrollado mucho las tiendas grandes que dan estos servicios. Solo van a poder transitar todos estos trailers que llevan mercancías a Centroamérica, de empresas grandes que son líderes allá como Bimbo, Herdes, que venden sus productos en toda Centroamérica. Pero rápidamente, si me permite el maestro Ricardo, para que digamos que haga 2 pases yo y luego que ya recierre él. Éntrale. El tema es que proyectos, miren, a ver, porque este es un tema que sí discutimos bastante. Yo decía que no puede ser un tema solo de turismo. ¿Por qué? Porque se necesitaba reunir, yo reunía todas las dependencias para poder que cada una asumiera ciertas responsabilidades, porque carecemos de infraestructura básica. Si no hay infraestructura básica y traes a un Fonatura que te haga un desarrollo, vas a tener un contraste, ahí sí me voy a ver muy de izquierda, entre desarrollos muy atractivos, multimillonarios, y una pobreza persistente carente de servicios básicos. Entonces, eso es por una parte. Y la otra, que es increíble, es que esos 300 kilómetros del litoral ya ha habido experimentos exitosos, podrían ser de granjas camaronícolas de cultivo, que podrían estarse exportando, ya lo hicieron, han fracasado por el paso del tiempo, por circunstancias ajenas, pero tenemos un potencial gigantesco. Si a esto le agregas el poder organizar cooperativas con botes digamos, de segunda mano que se puedan adquirir en compañías en Estados Unidos,
podrías armar varias cooperativas a lo largo de la costa y hacer un proyecto más industrial, digamos, con fines de empacamiento y darle valor agregado desde acá, como lo está haciendo la empresa Marina Azul en Puerto Chiapas. En Puerto Chiapas. Oye, Exacto. pero tan solo en Arriaga, digo, hay una infraestructura en Arriaga, hay una infraestructura que se creó de los años 40, 50, 60 y hasta los 70. Había frigoríficos y están abandonados, y hay bodegas abandonadas. Claro. O sea, Porfirio Díaz construyó un muelle en Puerto Arista. No lo sabe mucha gente, pero Puerto Arista fue un puerto que tuvo un muelle con una vía de tren que se interconectaba y llegaba hasta el puerto para mover mercancías. Es que hay una cosa que hay que decir. En toda la costa, el único lugar adecuado para poner un puerto de altura es Puerto Arista. Fíjate cómo son las cosas. Incluso más que el de Tapachula. Claro, por supuesto que en Tapachula hay más gente y hay más movimiento, Ahora, pero puerto de altura debería ser en Puerto Arista. Tenemos otro problema al que yo me encontré, estoy hablando hace más de 10 años y que persiste en la zona, y es el tráfico ilegal de drogas. Es decir, están muy metidos ahí y no te dejan meterte en Boca del Cielo, en varios lugares de esos. Se sabe, es Vox Populi, que a altas horas de la madrugada salen a recoger cargamentos con GPS, que luego vía Paredón introducen a Oaxaca, Guerrero, y ahí está operando seguramente alguno de los cárteles de la droga, lo cual hace que mucha gente, cuando les llevas propuestas, como a mí me pasó, para capacitar y desarrollar, pues rechazan inmediatamente este tipo de iniciativas porque les quitan esta privacidad, esta autonomía tolerada con la que se conducen estos grupos, pues donde la gente local, pues sin saberlo, pues como en el caso de la marihuana, pues está haciendo actos delictivos y que a lo mejor vive de esa economía y una parte también pequeña, digamos, de la venta al turismo local de sus productos en los restaurantes. Pero ese es otro problema que está inmerso ahí. Y del tráfico de personas, Juan Carlos, también hay que señalar. Bueno, a eso agrégale la harinera, perdón, agrégale hay un lugar ahí, porque la gente camina paralelamente a la autopista, y que tiene que ver con los asaltos que se daban en toda la zona, y el tráfico, donde tú te paras en el centro de Arriaga y ves cómo se suben a la famosa bestia, ¿no? Entonces, yo creo que es una falta histórica, digamos, de atención a los grandes temas de la frontera sur. Yo así creo así es. Yo también creo que involucraría a autoridades estatales, federales y municipales para, digamos, si no al corto plazo, a mediano y largo plazo ir estableciendo mecanismos para potencializar y desarrollar económica y socialmente la zona. Asociados con el tema de la frontera sur. Pero fíjate qué interesante, se convirtió en un tema que parecía tan sencillo, en un tema con implicaciones nacionales. Ricardo del Muro, te haría una pregunta respecto a esto. ¿Cómo ves esta situación que ya hemos mencionado de la falta de inversión, de la falta de desarrollo, de infraestructura, de todos los problemas del narcotráfico, tráfico de personas, etcétera? Cuando vienen los dos grandes proyectos del presidente de la República, en donde viene, por ejemplo, el transísmico, que justamente el que en la zona que se vincula con nuestro estado es esa parte, la parte de la costera, la parte de Arriaga a Tapachula, y que hay dos proyectos más que también son igual de importantes. La introducción del ducto de gas que va por esa zona y la instalación o la recuperación del tren de fronterizo, justamente, del tren costero. ¿Cómo ves estas circunstancias, Ricardo del Muro? Bueno, lo que pasa es de que definitivamente el caso del turismo en Chiapas es paradójico, porque tú vas a cualquier parte del mundo y nada más dices que eres de Chiapas y lo conocen. Lo conocen lo conocen los franceses, lo conocen los alemanes, lo conocen los estadounidenses, los españoles, etcétera. Lo conocen tal vez gracias al subcomandante Marcos y los zapatistas, lo conocen porque han escuchado de las lagunas de Montebello, porque han escuchado del Cañón del Sumidero y demás. La gente que viene a Chiapas viene mucho turismo europeo, del internacional, vienen atraídos por, lógico, que somos parte del mundo maya, para ver ahí la sede de lo que fueron los acuerdos de San Andrés, en San Cristóbal y demás. Y yo me atrevería a decir que tenemos un turismo que se ha desarrollado solito. Chiapas tiene una vocación turística y sin embargo
todos los gobiernos, hasta ahorita no ha existido un solo gobierno que le dé al turismo una prioridad como palanca de desarrollo, como que siempre a la Secretaría de Turismo como que la ponen aparte, ¿no? Como que es algo, con poca inversión, ¿no? Como que es algo añadido, como que es una de tantas secretarías. Ni se le da el suficiente apoyo, ni como en el caso de ahora, y yo lo quiero reiterar, pues ponen a una persona inepta, ¿no? Que es una beca la que se tiene ahí, y pues obvio, si pones a una persona inepta, no va a hacer nada, va a estar feliz de la vida ahí, haciendo como que hace. Y cuando tienes tú un buen secretario, el caso concreto de nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, pues le falta presupuesto. Y entonces es así como que el huevo y la gallina. Y por el otro lado, tú ves que es necesario una gran campaña de organización y de supervisión, porque da tristeza que, por ejemplo, tú vas a lugares hermosos que se les construyan la infraestructura, por ejemplo, Madresal. Bueno, Madresal está regular la infraestructura, ahí no me convence del todo, pero digamos que se les dieron... Pero es algo, ¿no? Pero es algo, pero el problema es que no están organizados, entonces viven al día y después tienen, como son comunidades, un día el dinero le corresponde a una, por ejemplo, la persona que atiende el restaurante, un día le corresponde a doña Chonita y entonces ese día la señora es muy buena cocinera y está muy rico el desayuno y la comida y demás, y el recurso que sale, pues se lo lleva a doña Chonita, no se reinvierte. Y Fíjate, Ricardo. Lo mismo, perdón, nomás para cerrarle en esto, porque lo mismo ves en el caso de las nubes. A mí me tocó en el caso de las nubes que habían llegado unos reporteros de, no sé si de Televisa o de Canal 13, yo estaba casualmente por allá, y fueron a filmar pues todo lo que es bonito el río, las pequeñas cascadas que hay por ahí. Y al llegar en la noche a querer cenar, pues ellos imaginaron, finalmente ahí hay cabañas y hay restaurante y demás. Además están lejísimos, o sea, no puede regresar a otro lado a esa hora. Bueno, pero ellos pensaron que habían llegado a un centro turístico y llegaron y bueno, ¿y qué tienen de cenar? Pues, pollo, pechuga de pollo. Bueno, ¿qué más? No, pues solamente hay pechuga de pollo. Y se las podemos hacer asadas o se las podemos hacer así, pero pura pechuga de pollo. Y eso te da una idea, son cosas que realmente se llega a una situación de risa trágica, ¿no? Sí, es la verdad. Fíjate que... del nivel en el que estamos. Pero fíjate, llegas a otro tema interesante del turismo. Y qué bueno que está aquí Juan Carlos, porque tiene una experiencia importante en ese tema. Mira, no es solamente que poseamos, digamos, las riquezas naturales, tampoco que falte recursos. Yo creo que hay otro tema importantísimo, son los esquemas asociativos. Yo, con todo respeto, no creo en las cooperativas. Las cooperativas inician bien y terminan o dominadas por un cacique que explota, incluso hasta se matan por el control de la cooperativa, o terminan abandonadas. He visto varias, es más, cientos de cooperativas en todo el país, de pescadores en Oaxaca, por ejemplo, que tienen abandonados los barquitos, de transportistas en Michoacán, que los carros quedaron por ahí abandonados porque se pelearon los transportistas. Es decir, el Estado le ha metido el Estado Nacional, en distintos gobiernos, le ha metido dinero a las cooperativas, pero las cooperativas que terminan, como no tienen un sentido, digamos, de propiedad de una persona, terminan siendo muy mal administradas, dando muy mal servicio y terminan tronando. Yo sí creo que ahí vale la pena pensar en nuevos esquemas asociativos desde la perspectiva jurídica. Por ejemplo, casos exitosos en México, el de Fonatur es un caso interesante porque sí ha tenido casos exitosos. Por ejemplo, Cancún es un fideicomiso creado en 1974 con una inversión internacional y nacional que desarrolló toda esa zona, que vendió luego los lotes y que pudo hacerse de recurso justamente agregándole valor a la tierra. Los fideicomisos no son malos, son buenos, hay que hacerlo. Permitir la inversión privada es bueno porque de verdad no es suficiente acostumbrarse a administrar la miseria. Hay que buscar esquemas asociativos que nos permitan que la naturaleza que nos ha dado
que nos permite tener lugares tan hermosos, puedan ser explotados de manera racional, con una buena reglamentación, con un esquema de derecho adecuado, con muy, muy buena disciplina, con muy buena supervisión, pero trayendo capitales. Si no, de verdad, estamos desperdiciando mucho, mucho, mucho potencial. Sí, Juan Carlos. Es un ejemplo a baja escala entre el fracaso del socialismo, comunismo contra el capitalismo, ¿no? De alguna manera, son dos esquemas. Sí, mira, les voy a poner un ejemplo. Chincultiga empezó, me tocó vivirlo, empezaron a bloquear el acceso porque la comunidad que estaba al lado no recibía ningún peso. Entonces, el gobernador de entonces no nos preguntó, construyó con 14 millones de pesos 7 suites que parecían del Camino Real. Y llegamos nosotros tiempo después a supervisar y la gente se quejaba, les va a dar risa, de que los enfriadores congelaban la comida. Y entonces tenían que desconectar el enfriador según ellos. Y lo que pasa es que no era un enfriador, era un congelador. Y por otro lado les pusieron biodigestores, que los biodigestores los llenaron de cáscaras de plátano, o sea, no les enseñaron a usarlos. Y entonces los biodigestores también tienen que tener mantenimiento, tiene que llegar cada determinado tiempo a succionar una pipa todo el producto, se puede hacer hasta composta y muchas cosas de ahí, pero este esquema comunitario, miren, yo les decía cuando visitaba estas comunidades en la Selva Lacandona, en muchos de estos lugares, ¿cómo es posible que los chiapanecos que de ahí migran a Estados Unidos o a la Riviera Maya, uno se encuentra en Cancún extraordinarios meseros o capitanes de meseros que sucede que son de todas estas zonas de Chiapas? Ejidatarios, gente que tiene tierras aquí. No sé si es muy tonto mi ejemplo, pero quiere decir que el cambio de chip es un ejemplo de que sí se pueden hacer cosas, pero como dices tú, Víctor, con diferentes esquemas asociativos, con un sentido de pertenencia. En Chincultiga hacían exactamente lo mismo que acaba de decir el maestro Ricardo del Muro. Cambiaban a las cocineras, cambiaban a las personas que le daban servicio a las cosas. Fox, por ejemplo, inauguró en las nubes, le encantó el lugar, lo visitó en helicóptero, mandó a hacer un centro turístico muy padre y duró lo que duró la sábana, lo que duró la almohada y lo que duró las ganas, porque nadie reinvierte, nadie le da de comer a la gallina de los huevos de oro y la gallina pues se muere famélica, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es parte del problema, pero es muy complicado de resolverlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque traes una cultura de muchos años, de un esquema comunitario, asociativo, yo diría que es ancestral, que es virreinal inclusive, sí, que cuesta mucho cambiar el chip en lo local, ¿no? Pero la gente sí puede cambiar, eso no me queda la menor duda. Pero también tiene mucho que ver con esquemas electorales, ¿eh? Porque hay gente que le mete ahí, digamos, interés personal para movilizar a la gente, decirle, estas tierras son tuyas, no te dejes, etcétera, etcétera, y bueno, masifica la respuesta popular, pero generando mayor pobreza, digo, es que hay que decirlo con esa consecuencia. Insisto yo mucho en la posibilidad de diversificar. Por ejemplo, ¿por qué no permitir, por qué no generar concesiones para la pesca? Y ahí quiero que el maestro Ricardo nos dé su punto de vista. Por ejemplo, a mí me tocó llevar a turoperadores a las cascadas de Agua Azul y me decían, oye, aquí era para que hubiera puentes colgantes, restaurantes con miradores de primer mundo. Pero ¿qué pasa con estas inversiones de primer mundo? Que llegan a desplazar a la economía local, a menos que le generen empleo a los propios habitantes. Y lo que tienes en Agua Azul, por ejemplo, es hasta 3 comunidades peleándose por cobrar solo porque la persona pase por su ejido o por su comunidad sin dar ningún servicio a cambio. Entonces, hemos ido desarrollando de manera muy rupestre, de manera muy precaria, digamos, los servicios turísticos que se ofrecen y eso es lo que tenemos a cambio, ¿no? Sí, aparte otra cosa de que hay es lo más difícil pues es enfrentar a las conciencias o a la forma de pensar tradicional de los comuneros y los campesinos, que pues por lo mismo, o sea, el hecho de estar durante muchos años en condiciones de explotación, de pobreza, y demás, existe una enorme desconfianza ante cualquier inversión externa. O sea, si uno les anuncia de que va a venir
una inversión de un empresario privado o que va a venir una inversión de no se diga, de un consorcio internacional, pues inmediatamente viene la sospecha y el miedo de que esas personas van a venir a explotarlos. Ese es el primer punto, ¿no? Y el segundo punto, lo que dice Juan Carlos, nunca falta el Vivales, que con el afán de conseguir votos y ser el cacique de ahí, pues los organiza y entonces empiezan a protestar contra la privatización y contra la intervención del capital extranjero para quitarles su riqueza, cuando la riqueza pues todavía ni siquiera ha sido generada. O sea, es un problema bastante complejo porque buena parte de los recursos turísticos pues están en territorios comunales y territorios ejidales. El caso patético y que uno lo observa y es un parque nacional, pues es las lagunas de Montebello. Es un parque nacional que en los últimos años nunca se ha respetado como debe de ser un parque nacional y es prácticamente de risa que llegas y en cada sendero que te metes, te aparece un grupo que te pide derecho de paso. Sí, así es. Y bueno, y el caso de los lacandones en Bonampak, que también es otro ejemplo, ¿no? Lo mismo. Oye, pero además, Ricardo del Muro, abonando lo que dices, pero además estas actitudes prohijan circunstancias de explotación hacia las personas, pero también circunstancias de explotación desmedida de los recursos naturales. Por ejemplo, la deforestación en la zona de los lagos de Montebello es terrible. Y está auspiciada en gran medida por los líderes ejidales de esa zona. La contaminación de los mantos acuíferos también, porque todos los desechos el efecto negativo de descargas residuales van a parar ahí. Sí. Se acusaba a la ciudad de Comitán, pero no es cierto, también son las comunidades que están en el entorno. Un ejemplo muy interesante, fallido, yo creo, con mucho esfuerzo, es el de Julia Carabias. Julia Carabias se fue a meter hasta el fondo ahí, la secretaria del Medio Ambiente, y trató de desarrollar un complejo así, digamos, para gentes con capacidad económica que se apartaran del mundo y que pudieran pagar. A mí me tocó conocer turoperadores que te vendían más que confort, experiencias, y ponían sobre el lecho del río una carpa, sacaban langosta, sacaban lo mejor que te puedas imaginar de vinos, y ellos desarrollaban la experiencia montando en el lugar este tipo de experiencias que se las vendían como turoperadores a extranjeros que llegaban, pero de pisa y corre, ¿no? De una estancia de 1 a 2 días. Tienes el río Lacantún, por ejemplo, que recorre más de todo alrededor de la selva. Si ustedes ven el Google Maps, van a ver ahí que la frontera de lo que se llama la reserva de la biosfera es precisamente el río Lacantún. Y ahí, Luis Echeverría, en 1976, es curioso ver cómo la población pasa de ser indígena a mestiza, inclusive criolla, diría yo, blanca, porque trajeron agentes de Jalisco. Desplazados de otro lado, sí. Desplazados de otros lados, porque según Echeverría había que colonizar la selva, como también Porfirio Díaz colonizó la costa trayendo a chinos, japoneses y alemanes, ¿no? Es muy interesante. Sí, pero oye, pero Juan Carlos, digamos que el trabajo de Julia es muy interesante, porque el caso de Estación Chajul, por ejemplo, para el que no lo conoce, es muy recomendable. Es no solamente un hotel, digamos, de buen nivel, sino además es un esquema de asociación en donde los ejidatarios han tenido, por ejemplo, la producción de un mariposario, y con las mariposas hacen artesanías preciosas, únicas. Y luego experiencias que en lugar de deforestar el bosque, permite, digamos, el senderismo, que hoy está tan de moda en muchos lugares. Hay gente de Europa, de Estados Unidos, que andan buscando senderos naturales como los que tenemos. Mira, a menos de 500 metros en Chajul puedes encontrar tapires caminando. Sí, claro, el mono aullador, jaguar y muchos animales. Las guacamayas. Guacamaya, está precioso. La verdad es que son buenos experimentos. Julia Carabia hizo precisamente lo que nosotros estamos discutiendo el día de hoy, cómo detonar y cómo crear un esquema que beneficie a la comunidad, pero al mismo tiempo genere mejores ingresos y pueda poner a Chiapas en el turismo de aventura, que así se llama, en un contexto mundial, ¿no? Como lo hace. Y que conserve el medio ambiente. Sí, por ejemplo, el otro día hubo un reportaje muy famoso en Netflix, una serie del cómico Eugenio Derbez,
que fue a Marruecos y lo llevaron a lanzarse de un parachute ahí, a acampar en medio del desierto. Y la verdad es que fuera de este tipo de experiencias de deporte extremo que luego hacen, realmente son productos artificiales porque no hay mucho que ofrecer. Acá tenemos mucho que ofrecer y estos productos artificiales no son necesariamente indispensables si sabemos racionalmente explotar el turismo, pero sigue siendo un pendiente de Chiapas. A mí me tocó pasar un sexenio de mucha promoción, pero poca inversión en infraestructura, ¿no? Me tocó hacer los andadores de San Cristóbal, de Guadalupe y Santo Domingo. Compramos 300 fachadas y le dimos un alto valor comercial a ambos andadores, y subimos de 2.200.000 a casi 3.5 millones en un sexenio. Me tocó inaugurar los vuelos que hasta la fecha existen de Guadalajara, Monterrey, Cancún, y ha habido experimentos fallidos con Puebla, incluso un vuelo a Houston que dejó de circular, pero que era muy económico y muy atractivo porque costaba 6,000, 7,000 pesos y era ida y vuelta en un avión de 50 pasajeros a 4 horas directo a Estados Unidos, a un hub internacional desde el cual podías viajar a cualquier parte del mundo. Pero bueno. Fíjate que la verdad es que despreciamos mucho. Si alguien ha ido a Columbus, en Estados Unidos, Columbus es una localidad, pues, con muy pocos pobladores, que fue invadida por Francisco Villa después de la Revolución, tratando, digamos, de atraer la atención de los norteamericanos. ¿De qué vive ese poblado? Vive justamente de la invasión de Francisco Villa. Ahí está la casa donde dice, en esta casa se sentó Francisco Villa, aquí comió. Para entrar te cuesta $2. Luego pasas del otro lado y dice, en esta casa aquí está un disparo, está marcado un disparo. Aquí disparó por Pancho Villa y esto te cuesta otros $2. Entrar aquí está la foto de Pancho Villa. O sea, de eso vive un poblado. Pero es un mito todo eso. Pancho Villa no fue. Claro que es un mito, claro que es un mito. Pero es un ejemplo de cómo puedes desarrollar con un tema que es un mito, puedes desarrollar muchas cosas. Nosotros tenemos, por ejemplo, la pirámide más grande del mundo. Bueno, y del otro lado, el poblado que está del lado mexicano de Columbus, que se llama, ¿qué es? Ay, ahorita no me acuerdo bien, pero me acuerdo que sí conozco también Columbus y tienes toda la razón, pero del lado mexicano está el municipio que nada más lleno de cantinas. Y no hay nada. No hay nada, y el presidente municipal quejándose, bueno, ahorita incluso yo creo que debe estar quejándose hasta del crimen organizado, pero es cierto lo que dices, entras a Columbus y te vas a una población del viejo oeste, tiene su salón, los pósters. Es un ejemplo, solamente un ejemplo, porque vean, en Estados Unidos, en Europa, cualquier cosita le sacan tanto dinero. Ustedes van, por ejemplo, a Bélgica y ir a ver a una escultura de un niño que está haciendo pipí con un mito, eso genera mucho dinero, dinero. El Men in Peace, ¿no? Sí, el Men in Peace, ¿no? En Bélgica, sí. En Bélgica. Bueno, sí. Eso es un ejemplo. Nosotros tenemos muchas cosas y no podemos organizar, no lo hemos logrado. Y la verdad que cuando se ha intentado es saboteado. Es saboteado. O autosaboteado, que es lo peor, por la propia gente. Cuento una anécdota de que casi me cuesta el cargo como varias veces, ¿no? En España, en una rueda de prensa, presenté unas imágenes de Chiapas y al final una reportera me preguntó por el subcomandante Marcos. Me dijo, oiga, ¿y Marcos? Y entonces lo que se me ocurrió decirle en ese momento es, le dije, lo ando buscando para que nos acabe un promocional, porque Benetton le había ofrecido a Marcos aparecer en una comercial de su marca y porque efectivamente Marcos se volvió un ícono como el que acabas de decir exactamente ahorita. Claro. O sea, si tú haces el Zapatur, ¿no? Que funcionó algunos años, donde dices, aquí fue el levantamiento armado y aquí viven las comunidades, lo hacen, pero en condiciones muy precarias, cuando realmente se le podía sacar mucho provecho. Sí. Hay muchas cosas que hacer. En fin, nos fuimos con los temas, Ricardo de Muro, hablábamos de 4 temas, nos fuimos con el tema del turismo, que es tan importante, pero de verdad es muy interesante porque tiene mucho que ver con la posibilidad de desarrollo de nuestro estado. Ojalá que reflexionemos sobre eso, ojalá que reflexionemos con toda la riqueza que tenemos y ojalá que reflexionemos también en formas de asociación que nos permitan que la gente se dé cuenta que si tenemos voluntad y disposición podemos hacer cosas interesantes, maravillosas
de Chiapas. Pues muy buenas noches, ya nos estamos acercando, muy buenas noches a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy y les invitamos para que el día de mañana nos sigan acompañando en un programa más en contexto. Y Juan Carlos mañana nos platica a ver si ya están ahí por ahí los registros, porque por supuesto que es muy importante para la información de todo el mundo. Miren, a pesar de participar en el proceso, procuraré aquí en el análisis ser lo más objetivo posible, ¿no? Si no, nosotros te lo vamos a, acotar. Pero, mi punto de vista, sí, claro. Sí, pero no, eso no obsta que no puedas darnos la información y dar tu punto de vista, Juan Carlos. Los invitamos para el día de mañana. Muy buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Juan Carlos. Gusto saludarlos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Contextos.